Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia nada de nuestro querido profesor, magistrado, en fin, don Héctor Luis Irimia. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, profesor, le agradezco el que haya correspondido en esta ocasión al conversatorio de la FINJUS. No, muchas gracias, doctor. La verdad que es un placer y un honor poder estar con ustedes. Bueno, la verdad es que usted es experto, esa es la verdad, aparte de que tiene una visión holística en todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Así es. Usted fue juez, fue fiscal, pero aparte de eso ha escrito sobre el tema. Así es. De casos específicos. También. De cómo sobre la base de la técnica, sobre la base de lo que son el diseño de las políticas públicas, se le puede dar respuesta, es decir, que usted es una persona autorizada para hablar sobre la seguridad ciudadana. Ahora bien, América Latina probablemente sea el continente más violento del mundo. Es complicado. Es complicado. Es complicado. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que los gobiernos están fallando en no trabajar sobre las causas. Generalmente cuando uno habla de seguridad se le representa un patrullero, un arma, una esposa, pero no se le representa capaz las causas de la inseguridad, que es el efecto no deseado. Y esto quiere decir más trabajo, más salud, más educación, una debida asistencia social y una justicia acorde a los tiempos que corren. Y el tema de la iniquidad. Bueno, impacta en el tema de la seguridad. La equidad que uno tiene que buscar es la igualdad de posibilidades. Hoy cuando decimos que todos los hombres somos iguales ante la ley y ante este mundo, es que todos tengamos las mismas posibilidades. Y si eso no lo trabajamos sobre esa equidad en la posibilidad de tener un buen trabajo, una buena salud, una buena educación, también que la equidad exista en el tema de las presiones tributarias, no tampoco... Porque muchos gobiernos a veces con que no tienen recursos tienen como técnica aumentar el impuesto y termina siendo nada atractivo venir a un país porque le quieren cargar con tanta presión tributaria. Bueno, la equidad tributaria también influye. Y todos esos elementos, porque quizás, como usted dijo, doctor, esto es un tratamiento holístico, no puede ser en un compartimento estanco, se requiere un análisis global, porque mientras toco un lugar produce un efecto en el otro extremo. En consecuencia, todo tiene que ver. Y por eso cuando a veces me hacen consultas en mi país, en Argentina, yo digo que para un buen ministro de seguridad se requiere tener una muy buena relación con el de trabajo, el de salud, el de educación, el de asistencia y el de justicia, para ponernos de acuerdo en algunos valores. Ahora, la verdad es que cuando uno le pone una mirada a América Latina, no hay duda, tal como usted expresa, de que muchas veces los problemas no se abordan por las causas, sino por las consecuencias. Así es. Sin embargo, muchas veces vemos que hay un problema de dinero también. Es verdad. De que a las instituciones que deben de darle respuesta al tema de la seguridad, no se le asignan los fondos que probablemente se requieren para poder diseñar programas. ¿Eso es así? Es así, es más, se interpreta como gastos cuando se tendría que interpretar como inversión. Y es más, también si se analiza que el gasto o la inversión, como lo quieran considerar, en la etapa preventiva siempre es mucho más económico que la parte curativa. Trabajar sobre la prevención implica una relación de 1 a 27. Lo que yo gasto una unidad de moneda en la prevención, si no lo cumplo, voy a terminar gastando 27 unidades de moneda por lo que no hice en prevención. Entonces, generalmente también vamos no en una forma proactiva, sino que somos reactivos. Esperamos el problema, descubrimos que está este nuevo problema y recién ahí nos ocupamos. También ser proactivo implica una economía mejor para nuestros estados. Quizás porque no se tenga la experiencia, capaz porque no se tiene la especialidad, capaz no se puede ver esa problemática. Pero si uno analiza las prevenciones, las buenas inversiones hacen que tengamos una policía más efectiva, con calidades de mejor atención, donde el hombre en la ciudad se siente más seguro, y sentirse más seguro se traduce en una mejor calidad de vida. Usted hablaba de la policía, y no hay duda de que esa es una institución. Yo no conozco el primer país del mundo que no tenga una policía.
Todos. Conozco países que no tienen fuerzas armadas, pero policía no conozco el primero. No es decir, existe. que es una institución clave. Total. Pero muchas veces estas instituciones, más que convertirse en parte de la solución, se convierten en el principal problema de la seguridad. Es verdad. ¿Por qué? Muy sencillo. Generalmente las instituciones policiales no son debidamente capacitadas. Esto quiere decir de saber, mejor dicho, de no saber a saber. No se mantienen su excelencia, o sea, no son entrenados. Son muy mal pagos. Y todo eso tiende a que el hombre se pueda torcer y se transforma, en vez de ser un protector de la comunidad, en parte de una organización criminal. En consecuencia, existe para esto, primero, distintos mecanismos o diseños de policías que nos permite a nosotros tener controles naturales. Claro. Ejemplo, si yo en una misma geografía concurren varias policías, ya sea porque hablo de una policía nacional, hablo de una policía municipal, hablo de una guardia de alertas tempranas, esos tres grupos me van a permitir a mí, sin querer, que ellos se controlen. Y por una razón de hombre, que querer ser mejor que el otro, voy a querer hacer el trabajo. Y desde el punto de vista del mundo criminal, una cosa es negociar con una cabeza y otra cosa es negociar con tres cabezas. Claro. Si a eso le sumamos foros vecinales, del cual la población dice lo que siente, porque en definitiva uno es lo que los demás creen que es uno. Claro. Si todavía recibo esa información cruda de la zona, de la urbanización que me dice está pasando esto, si hago una buena división de asuntos internos y a su vez cuento con una central de inteligencia donde voy recabando toda esa información, yo voy a poder dar a las autoridades de gobierno en forma predictiva lo que puede pasar y ahí tomar las medidas acordes. Ahora, no hay duda de que uno de los componentes fundamentales de toda la policía es todo lo que tiene que ver con la ideología de la institución. Sin embargo, cuando uno analiza las policías que tenemos, no todas, en América Latina, parecería que el componente militar va más allá que la naturaleza de la institución, que es la policial. Entiendo, ¿Qué fue lo que pasó? Entiendo, lo que pasa acá en los orígenes nuestros, las dictaduras, el policía viene como una desmembración del concepto o de la mística de la defensa. Y la defensa tiene conceptos totalmente diferentes a lo que es la seguridad. Y para que lo entienda el auditorio, un hombre en la mística de la defensa traza una línea y dice todo lo que está detrás de la línea, el árbol, la vaca, la casa y el mismo hombre es el enemigo. En cambio, en la mística de la seguridad, el amigo y el enemigo se mezclan. Y es por eso que un policía, en cuanto a comportamiento con el ciudadano común, tiene que ser totalmente diferente y de un trato cordial, por decirlo de alguna manera, diferente al hombre que está en una guerra, que tiene la mística de la defensa. Exactamente. En la medida que nosotros hagamos una policía profesional, que la capacitemos, le demos un buen entrenamiento para mantener la excelencia, le demos la tecnología acorde para tener alertas tempranas, porque con más tecnología lo que estoy haciendo es multiplicar al hombre policial, porque me va a permitir hacer controles que un simple, por ejemplo, monitoreo por las cámaras. Yo desde un comando central puedo monitorear al mismo tiempo en varios lugares. Ese hombre está multiplicado. Claro. Las tecnologías, además, es inteligencia, de por Dios. Tiende a mejorar y multiplicar el resultado deseado, que es mayor seguridad. Ahora, excúseme que me haya concentrado mucho en el tema de la institución policial, pero es porque lo entiendo que es clave. Ninguna duda. Vamos a ser claros. Dijimos que había causas, pero los efectos es lo deseado, la seguridad, y la inseguridad, lo no deseado. Y el componente que maneja los efectos se llama policía. Definitivamente. Ahora, cuando uno ve, porque no hay duda de que en nuestros países, por esa descomposición que muchas veces hay en nuestras policías, y quiero hablar en sentido general, hemos visto que estas instituciones han venido viviendo procesos de reformas. Siempre. En algunos casos han sido verdaderos desastres,
los hechos están ahí. Sin embargo, hay 3 países que yo creo que valdría la pena que le pongamos la mirada. Es el caso de Nicaragua, que siendo un país pobre, tiene una policía en la que el nicaragüense se siente orgulloso de ella, siendo un país pobre. Y en donde los niveles de criminalidad han disminuido de manera considerable, sobre todo en comparación con los vecinos de Centroamérica, de una manera sustancial. Vemos el caso de Chile, por ejemplo, con los carabineros, una policía que venía de la dictadura, que vive un proceso de transformación. Y cuando vemos los estudios de percepción, sucede que los carabineros son las instituciones que tienen mayor credibilidad en Chile. Y quisiera terminar con Colombia, una policía con 162.000 miembros. Muy grande. Creo que debe Una ser verdadera locura. En proporción la más grande de la región. Sin lugar a dudas. No, y en proporción yo creo que una de las más grandes del mundo. Sí. Sin embargo, el colombiano comienza a confiar en su policía. ¿Qué es lo que está pasando en estos países que no está pasando en los demás o en el resto de los países de América Latina? Bueno, han dado resultados esperados por la comunidad. Sin lugar a dudas. Ha bajado la criminalidad. Sustancialmente. Le han complicado al mundo criminal, porque en definitiva, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué tenemos delincuentes en algunos lugares? Porque somos blancos fáciles. Así es. Si uno complica la geografía, si le complica la situación al mundo criminal, obviamente el hombre se va a tener que ir, se va a mudar. Y en consecuencia, las buenas policías lo que hacen es entorpecer la escenografía que el mundo criminal tenía habituada de atacar. Entonces, si nosotros logramos esa calidad que se ve, porque se palpa, el ciudadano entiende que eso está mejorando, obviamente le empieza a devolver el prestigio, porque pensemos, en definitiva, la policía, si venimos en la época, y no me remonto a la filosofía clásica, era el guerrero que defendía al filósofo que gobernaba y protegía al comerciante que nos daba de comer. Y ahí se demuestra que eran los 3 estamentos principales de una república, decía Platón, para mantenerla en su equilibrio. Bueno, obviamente, cuando nosotros vemos policías profesionales y capacitadas como la colombiana y la chilena, que también tiene un estigma bastante militar, pero a pesar de eso ha demostrado que ha combatido el delito con buenas herramientas. No, y que se ha sabido relacionar con la sociedad totalmente, de una manera impresionante. Totalmente. Bueno, ellos han incursionado participando en universidades comunes, siendo un policía, un compañero de un civil común y formar parte de toda esa estructura. Bueno, esos son políticas inteligentes de seguridad. Qué bien. Ahora, vamos a la seguridad de nuevo. ¿Cuáles son sus componentes? Y los componentes, yo creo que el componente máximo, si yo tuviera que resumir en qué causa atacaría primero para trabajar, yo creo que hoy tenemos que pensar que los países, la riqueza se miden ya no más por el oro o el petróleo que tenga, sino por una economía del conocimiento. Cada ser humano que vuelque y tenga su información y que sepa más, el saber da poder y el poder me da capacidad de hacer. Creo que es el eje principal trabajar los gobiernos. Yo diría que tendríamos que trabajar sobre una buena educación. Y la suma de inteligencias de nuestro país es el país más rico que podamos tener. Hoy ya pensemos en algo que pasó en la historia. La observación es el principio número 1 de supervivencia. Miremos países como Japón, que tuvieron una guerra donde la perdieron y fueron devastadas con ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Con 2 bombas nucleares. Un país donde no tiene nada. Yo tuve la suerte de vivir unos días en Japón, 23 días. No tenían nada y sin embargo hacen todos. ¿Y por qué? Porque ellos han descubierto que el conocimiento es la semilla que da el crecimiento. No hay duda. Y le suman orden, respeto, tradición y transparencia. Y esos 4 valores lo hace un país poderoso. Si nosotros volcamos esa regla de juego a cada uno de nuestros países, que aparte tenemos las condiciones, porque por excelencia el latino, cuando no juega de primer puesto en su país, juega también de primer puesto en otros países. Sin lugar a dudas. Vamos a los países anglosajones y nos vamos a encontrar en muchos diseños de proyectos que arriba hay un apellido de carácter español o italiano, y cuando empieza a sondear un poquito, vino de Ecuador, vino de Perú, vino
de Santo Domingo, vino de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, teniendo una usina de cerebros que exportamos a otras comunidades no latinas, progresan, nosotros somos acá los más complicados para resolver nuestro problema? No, y no hay duda de que el principal componente, yo diría que el más valioso de América Latina es el componente humano. No hay duda, porque la verdad es que tal y como usted expresa, el latino se impone donde quiera que va. Es así. Donde quiera se va, se impone. Pero yo tengo oficinas en Grecia, en Salónica. Hasta está el restaurante argentino. Y cuando pedí mi tradicional bife de chorizo, me lo trajeron igual que Buenos Aires. Yo no lo podía creer. Y cuando voy a la NASA, en Houston, me encuentro también con otro con la misma compatriota. situación, sí. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestro país tenemos tantos problemas? Ahora, vamos a hablar de la seguridad como un sistema. Vamos a verlo ya como sistema, en donde confluyen múltiples instituciones. La policía, todo lo que tiene, los jueces, los fiscales, los servicios penitenciarios. Claro, que son fundamentales, y eso lo podemos inclusive comentar más adelante, porque aquí tenemos dos modelos penitenciarios, en donde el viejo modelo sigue dando unas estadísticas alarmantes y el nuevo mejora, en donde ya la dignidad del interno va más allá de la prisión. Entonces vemos cómo los niveles de reincidencia en uno, que es 43, versus el otro, que es un 3%, sin lugar a dudas que eso no deja de ser una herramienta en cuanto a lo que tiene que ver con darle respuesta al tema de la seguridad. ¿Cómo deben de comportarse estos actores? Porque muchas veces vemos cómo estas instituciones actúan de manera independiente cada una. Y no se ve una unicidad, es decir, esa visión de sistema. Sí. Y le hago se ven como departamentos estancos y no como un sistema donde todo en forma simbiótica tendrían que funcionar. Claro, y sé a quién le estoy haciendo la pregunta. Que se la estoy haciendo a alguien que ya fue juez y que también fue fiscal. Exactamente. Bueno, el problema pasa no tanto ni siquiera por las leyes, pasa por el hombre. Claro. Está en la calidad del ser humano, en entender que uno es un engranaje de una gran máquina y no creerse la máquina. Claro, por Dios. ¿Está bien? A fin de cuentas uno no es tan importante como no se cree. Es más, y si cree que tiene el poder, ese poder es efímero. Y por un ratito y para ese caso puntual. Claro, ni siquiera para el resto de la humanidad. Claro. Y yo creo que el cambio de actitud es el que va a mejorar que el sistema funcione mejor como sistema de seguridad en sí mismo. Pero también tengo claro que tenemos que dar un mensaje a la comunidad que el sistema también es eficiente. Decirlo y demostrarlo. Saber que quien incumple una norma y es detectado va a cumplir una condena. Y no con distintos artilugios, con distintas teorías, que incluso importamos a nuestros países de algunos países que las inventaron pero que en su seno no las utilizan. Claro. Porque hasta tenemos esa torpeza a veces. Por lo menos en Argentina han venido corrientes abolicionistas de derecho penal traídas de Alemania, donde en Alemania nunca se aplicaron. Pero la queremos aplicar en nuestro país. Y oye, ¿de dónde viene? Un derecho tan complicado también, como el alemán. Un derecho tan complicado, pero un derecho muy estricto, que a tal punto el hombre criminal no busca como lugar de alojamiento el país de Alemania y quizás se va a otros países donde el sistema jurídico es más garantista. Por ejemplo, España. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros mandamos un mensaje al mundo criminal como sistema, que estamos todos perfectamente aceitados, donde vamos a tener buenos equipos profesionales policiales que van a hacer la prevención y los va a detectar antes de cometer el delito, el minuto antes, en grado de tentativa, o que tenemos buenos equipos investigadores que los va a permitir llevar la cantidad de evidencias cargosas para que el fiscal ante un juicio pueda demostrar la culpabilidad y que el juez lo pueda condenar, y que el servicio penitenciario se haga cumplir con un rigor, obligándolo, como cuando fui a Japón, que descubrí que la condena es con trabajo, porque de ese trabajo que se le paga, no solo paga a la sociedad, sino mantiene a su familia.
y él se hace un ahorro para el día que sale. Cuando nosotros mandemos ese mensaje, yo creo que la comunidad criminal por lo menos va a buscar otro país que no tenga estas condiciones. Porque cuando el mundo criminal se queda en un lugar es porque está cómodo, porque si está incómodo realmente se va. Cuando nosotros complicamos la geografía, como dije antes, el hombre va a buscar el lugar más fácil. El delincuente no ataca lo difícil, ataca lo fácil. Cuando funciona todo eso como un sistema y trabajamos en serio y psicológicamente lo convencemos y lo demostramos realmente, el sistema va a decir que anda bien y el mundo criminal va a desaparecer. No, sin lugar a dudas. Ahora, estamos viviendo en el siglo XXI y no hay duda de que la tecnología en todo está jugando probablemente uno de los roles más estelares de la humanidad. No hay ninguna duda. ¿Qué impacto tiene la tecnología en todo lo que tiene que ver con la seguridad? Bueno, en lo que hace a... Digo, pero sistema, es así, ¿verdad? Ninguna duda que es así. Okay. Hoy la tecnología, si bien no es en sí mismo la seguridad, es una herramienta principal. Yo creo que hoy tendríamos que decir, y lo demostró el ataque del 9/11, claro, donde los Estados Unidos había llegado en su convencimiento de que era mejor tener todo tecnológico y de empezar a dejar al hombre. Claro. El 9/11 demostró que lo solo tecnológico no alcanza, que hay un equilibrio, y diría en un 50%, entre el hombre y la tecnología. La tecnología entendida como prevención nos sirve importante. Por ejemplo, dispositivos que me permiten determinar a mí si yo, que soy un comerciante que estoy exportando o importando productos dentro de un contenedor, si alguien quiere usar el contenedor para poner droga. No solo tengo dos problemas. Primero, que me abren mi contenedor y me pueden sacar la mercadería. Y segundo, que cuando llega a puerto, capaz llegan y descubren que hay droga y creen que la estoy trayendo yo cuando alguien me la puso dentro del contenedor. Hay dispositivos que me pueden decir en qué momento y en qué situación X se abrió un contenedor. Quiere decir que la tecnología tiene características preventivas. Las cámaras, comportamientos anormales. Hoy tenemos software que analizan el comportamiento. Doy un ejemplo. Por ejemplo, Londres, que es una de las ciudades de mayor cámaras en el mundo. Creo que superan las 42.000 cámaras. Ellos pueden hacer un seguimiento de una persona por arriba y por el subway. Y si hay alguien que está caminando en una andén a más de 5 kilómetros, salta una alerta y entonces el comando central está empezando a observar a esa persona. Porque quiero aclarar, no es que hay 42.000 vigiladores mirando cámaras. Hay algunos vigiladores que miran cámaras principales, pero cuando los comportamientos son anormales saltan la pantalla principal. O sea, quiero decir que hay software inteligente que permite determinar comportamientos anormales en determinadas circunstancias. También demuestra lo preventivo. Vamos a la tecnología cuando ya el caso se pasó. Increíble, Dios mío. Y podemos investigar y determinar quién es el autor. Hoy tenemos tecnología para determinar si qué arma fue utilizada esa munición en este hecho y en cuántos hechos más. Le podemos sacar una huella dactilar al arma haciendo un disparo y ese disparo se guarda, se registra previo de venderla ese arma al mundo civil o al mundo policial o al mundo militar, se puede sacarle una cédula de identidad. Cuando alguna vez encontremos algún proyectil de algún hecho criminal, si yo todo eso lo tengo previamente acreditado, puedo saber qué arma fue la que se utilizó ese día en ese hecho. Y ni hablar de la ciberseguridad, que va a ser el delito del futuro, porque ya hoy es el delito del futuro o del presente, porque es el delito que más plata rinde a los delincuentes. Y con una bondad lo puedo estar haciendo de cualquier lugar del mundo y me pueden estar atacando en Santo Domingo. Puedo perder mi dinero, puedo perder mi información y todavía me pueden hasta pedir rescate para devolverme mi información como si fuese un secuestro extorsivo de una persona, una base de datos. Y hoy medio se oculta. Recién hoy los gobiernos están tomando conocimiento de esta situación, están armando los equipos que van a dar respuesta a los incidentes cibernéticos, pues se están dando cuenta que si no prestamos atención, lo que hoy descubrimos, que vemos que vienen atacándonos de hace muchos años y recién hoy lo descubrimos, estamos meditando cuánta plata estamos perdiendo por no haberlos detectado. Entonces, mire cómo funciona hoy la tecnología. ¿Por qué, por ejemplo, con relación a todos estos delitos cibernéticos,
estábamos hablando de los hackers, todos O los crackers, que son los que lastiman realmente. Son más complicados eso. Exactamente. ¿Por qué los estados han, como parte de su política, han decidido a acercarse a estos genios, porque son verdaderos genios, en vez de combatirlos? Es que se los combate, se los detiene, pero si son muy buenos se los trata de cautivar para que trabajen. Porque ellos son los que tienen la forma de pensar de cómo piensan sus compañeros. Prefieren tenerlo de su lado, entonces. Es que había una vez un presidente nuestro, Digo, el es duro general llegar Perón. a esa conclusión, pero es lo que está pasando. Doctor, creo que esta historia de mi país muestra algo. El general Perón, cuando era el presidente del partido peronista, le pregunta a un periodista por qué dentro del movimiento peronista tiene gente de extrema derecha y de extrema izquierda. Y él le dice, teniéndolos adentro los puedo controlar. No más preguntas, honorable magistrado. Bueno. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y de inmediato seguimos con este interesantísimo programa. Profesor, vamos a hablar de las instituciones legales. Sí. Que se han diseñado como para darle una mayor efectividad a darle respuesta al problema de la seguridad. ¿De qué es de lo que se trata cuando hablamos de las instituciones? Y bueno, las instituciones legales podemos pensar en los protocolos como protocolos, qué caminos tenemos que seguir para buscar el resultado deseado. Obviamente el primer protocolo a tener en cuenta es nuestra Constitución, que es el primer instrumento, porque también tenemos que ser justos. Nosotros podemos juzgar, podemos investigar, podemos hacer todo lo que queramos en pos de una mejor seguridad, pero nunca violar una garantía constitucional. Después las leyes especiales o el Código Penal, depende del sistema jurídico que tengamos en nuestros países, donde nos va a permitir a nosotros tener el marco de referencia. Obviamente nosotros también tenemos que ser claros qué comportamiento consideramos delito, porque nadie puede ser juzgado sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Y eso también le da seguridad jurídica, porque también cuando uno legisla con las instituciones para el mundo de la seguridad, indirectamente está legislando para el mundo de las inversiones. Uno tiene que ser un país atractivo para que digan, acá hay seguridad jurídica, acá puedo venir a invertir, acá puede venir mi familia a vivir. Ahora, cuando uno lo escucha a usted, muchas veces, y viendo cómo se comportan estas instituciones, o quienes deben de interpretar estas instituciones, el Estado, vamos a hablar del Estado. Porque no hay duda de que el problema de la seguridad, el problema del crimen, no hay forma de que el Estado lo pueda combatir aislado de la sociedad. No. O sea, tiene que ser un trabajo conjunto, sociedad y Estado. Por ejemplo, es como cuando la policía quiere separarse de la ciudadanía. No puede. No puede. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, cómo no. La otra vez me hacen un interrogatorio, así, un interview, y me dice, no, pero el Estado es el que tiene que darme la garantía absoluta de la seguridad. Y digo, no, es un error. Le voy a dar un ejemplo. No. A mí me gusta pasar la inseguridad al mundo de la enfermedad, porque todos fuimos enfermos de alguna forma, por una angina, una fiebre. Es lógico que los estados tengan el poder y la capacidad para dar una buena salud a su población. Eso no tengo ninguna duda. Tiene que haber una salud pública, un diseño
salud pública que permita que su estado tenga, sus habitantes tengan una salud sana, ¿no? Una vida sana. Pero también está en uno, en no cometer actos que permitan contagiarme de algunas enfermedades. Hay como una suerte de equilibrio en el cual, si bien por un lado yo como ciudadano puedo demandar al Estado que me dé una condición de vida sana, también soy yo el que no tengo que poner el dedo en el ventilador. Porque si yo soy el culpable de mi propia enfermedad, ¿cómo le voy a pedir responsabilidad a un tercero? Si soy yo el que provoco el daño. No, no hay dudas. Sin embargo, uno, en la medida en que los programas de educación ciudadana, todo lo que tiene que ver con la moral, la cívica, ya la creación de conciencia de cuáles son tus deberes, bueno, de una u otra forma se va avanzando. Sin embargo, uno todavía muchas veces percibe que desde el Estado se presentan una serie de deficiencias, como por ejemplo, usted hablaba de la Constitución. Sí. Que esa es la primera institución. Es la ley fundamental. Esa es la institución. De ahí nacemos. Exacto. Jurídicamente hablando. Una de las instituciones o uno de los órganos institucionales que diseña la Constitución, me refiero a la Constitución dominicana, es la defensa pública. Para poner un ejemplo. Y esa Constitución establece de que, bueno, el Estado debe de garantizar no solamente la defensa pública, sino también la de darle asistencia a las víctimas, en los casos en donde se requiera. Igual que mi sistema jurídico. En esa asistencia, porque hay que ser justo y hay que tener un equilibrio. Sin embargo, el Estado ha sido deficiente en eso. Es verdad. Bueno, hay que poner esfuerzo. A veces, yo voy a contar una anécdota de Argentina secreta. Vamos a ver. 2001 se lo consulta a Giuliani, un emblema de la seguridad, un exfiscal que llega alcalde a Nueva York, cuando en Nueva York a las 5 de la tarde empezaban a pulular los malvivientes en las esquinas y ya a las 6 de la tarde cualquiera era robado. Viene Giuliani, arma todo un diseño de seguridad y termina teniendo hoy un Nueva York caminando a las 4 de la mañana y nadie lo toca. Viene a la Argentina, estaba de asesor en Río de Janeiro, a las autoridades de Río de Janeiro, y él en una reunión muy reservada, que quizás ni reconozca que estuvo, le dice, usted es presidente, usted no le va a pasar nada, pero usted que es senador, usted puede ser, usted es diputado, usted es juez, usted es fiscal, usted es... Mire, mientras ustedes no le toquen un problema de inseguridad, para ustedes va a ser un mundo seguro. El día que les toque me van a llamar. Muchas veces nuestros gobernantes, hasta que no ven el problema, no lo entienden. Entonces, está la avidez de cada uno de nuestros gobernantes de ir más adelante y no esperar. Por eso digo, hay que ser proactivo y no reactivo. Hay que ir a buscar el problema sabiendo que existe y no, como a veces pasan en algunos de nuestros países, que hacen la teoría del avestruz, que ponen la cabeza en el agujero y como no ve, creen que el problema no existe. Pero el problema es que no se ve, el problema está afuera. Claro. Ahora, yo quiero que hablemos de la norma. Ya vimos que la Constitución, bueno, establece garantías, debido proceso, las instituciones que van de una u otra forma a componer el sistema, diseña algunas estructuras, pero la norma viene el otro aspecto. ¿Cuál es la correlación entre el aumento de la pena con relación a la disminución del delito? Es relativo. Yo creo que más que un problema de aumento de penas, mi parecer, es más hacer cumplir efectivamente la condena. ¿Verdad que sí? Sí. Yo no veo... Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, ahí están las estadísticas. En los Estados Unidos, en los países en donde inclusive existe la pena de muerte. Tampoco soy adicto a la pena de muerte. No, de por Dios. Nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Yo prefiero, y lo digo como juez que fui,
haberme equivocado dejando a alguien afuera. Sí, que condenando a un inocente. Bien. Esa es la realidad. Porque también uno sabe lo que es estar preso, porque no porque lo haya uno vivido como preso, pero ve el sistema. Sí, a mí claro, me tocó en el año 1996 estar un día y medio en un penal porque se produjo un motín. Y con el motín tuve 9 rehenes. Tenía un captor múltiple, que eran 800 captores, con 9 rehenes, que eran 9 celadores. Wow. Y uno, quizás, si bien ya hacía visitas periódicas, es más, antes de entrar a mi turno como juez en la jurisdicción, había ido a la cárcel y estaba todo tranquilo. Pero eso fue un viernes. Al martes siguiente no estaba nada tranquilo. Teníamos 9 rehenes. Y realmente uno ve que las condiciones, no porque sean malas en sí, sino por el hecho en sí mismo de estar detenido. Solamente pensar un año de condena. Pensar cualquiera que nos está mirando qué hizo de hoy para un año atrás. Pensar que usted estuvo en un cuartito cerrado. Es terrible. Entonces yo lo que pienso que, aparte de dejarlo cerrado, no me gustaría solo eso. Me gustaría también tratar de inducirlo como lo vi en Japón, donde si bien la condena es con trabajo forzoso, lo interesante era que al hombre lo hacían profesional de algo, o lo hacían, adquiría un oficio que le permitía salir y decir, bueno, yo ahora por lo menos tengo esta capacidad. Esa es la visión del nuevo modelo aquí. Es que es la única forma de poder hacerlo cambiar. Inclusive hay 0 analfabetismo en el nuevo modelo. Bueno, eso es importante. O sea, tienen que dedicarse a un oficio, estudiar una profesión, y ya el nuevo modelo está conectado con universidades locales del país. Bueno, eso es lo que permite... Esa es la visión correcta, ¿eh? Y yo creo que sí, es la única. Porque también, si no lo estamos condenando en vida, pero ya no por la condena que dictó el juez, sino para toda su vida, hasta que se muera. Entonces, realmente, porque la gente se equivoca, pero también hay que darle posibilidades. Siempre vale la pena otra oportunidad. Siempre. Aunque pueda reincidir, aunque digamos que pueda... no importa. Pero siempre... creo que hablamos en un momento una terminología, equidad y equilibrio y igualdad de posibilidades. Y todo eso tiene que ver con esto. Ahora, no hay duda de que los códigos no previenen, los códigos intervienen. Los códigos es una foto. Nosotros cuando vamos con el caso al juez es algo que ya pasó. Claro. Y la policía previene. Definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los componentes entonces de la prevención? Y la prevención, aparte de trabajar sobre las causas, en lo que hace a los efectos deseados, una policía proactiva, una policía presente, una policía profesional, una policía cordial, porque no se necesita mostrar los dientes para ser un buen policía, se necesita ser un buen profesional. Y miremoslo en otra actividad profesional. Cuando yo estoy enfrente de alguien que realmente se lo sabe profesional, impone respeto. Y el policía tiene que imponer nuevamente el respeto. En nuestros países latinos muchas veces el policía no impone el respeto porque se sabe que forma parte del problema, como empezamos cuando en esta charla dijimos que a veces no son la solución sino parte del problema. Y si son parte del problema nunca vamos a tener solución. No. Ahora, todo lo que tiene que ver con el crimen, la verdad es que nadie 50 años atrás se iba a imaginar cómo en el siglo XXI iba a andar el mundo. No. Las modalidades del crimen, la trata, tráfico de personas, el narcotráfico, venta de órganos, es muy complicado. ¿Cómo ha impactado esto? Y bueno, vamos a ser sinceros, hablamos de las tecnologías. Las tecnologías trajo... Esos sectores tienen mejores tecnologías que los estados, ¿eh? Aparte, pero las tecnologías también trajo aparejado una serie de situaciones riesgosas. ¿La tecnología o la globalización? La globalización basada en la tecnología, porque no hemos globalizado por la tecnología. Analicémoslo. Eso es verdad. Hoy nosotros nos vemos hoy acá. La globalización es una consecuencia de la tecnología. Mañana estamos hablando por Skype cara a cara. Claro. Pero ya por el celular. O ya por el celular. En Skype, ya se puede. Pero todo eso también trajo, primero que yo digo que los delitos son como una enfermedad y tienden a contagiar. Y cuando se contagian, a veces los que reciben el nuevo contagio es como la cepa, se va mejorando.
porque cada uno le pone su impronta. Yo había hecho un estudio hace unos años atrás que los delitos generados, los países que generaban mayor cantidad de delitos eran, por un lado Venezuela, y me contaminaba el cono sur, y por otro lado México, y atacaba el Caribe, Centroamérica y Caribe. Cuando yo tenía la modalidad delictiva en Río de Janeiro y en San Pablo, al año me venía al país. Me tocaba a mí, a la Argentina. ¿Y sabe qué? El argentino me lo mejoraba, porque le agregaba la impronta nuestra. Sabiendo que existen esas modalidades, sabiendo que existe ese tipo de enfermedad que va provocando un contagio, ¿cómo no hacemos los antídotos antes para evitar que esa cepa crezca? Está en las políticas de seguridad descubrir que ese es el comportamiento para poder poner las vallas, las barreras que impidan, porque en definitiva, cuando nosotros le complicamos, como dije antes, entre el criminal y el blanco, el camino de piedras, se termina aflojando, oyendo, o por lo menos provocando un efecto mudatorio. ¿Será Europa un mejor campo de ataque? Y que América sea un lugar más seguro para todos. Claro, por Dios. Ahora, hay un sector de la sociedad importante que en todas estas cosas debe de jugar un rol que parecería que no es el que está jugando, sobre todo en países como los nuestros. Quizás por la falta de orientación, los niveles de sensacionalismo pueden ser, y me refiero a los medios de comunicación. Muchas veces vemos cómo los medios de comunicación sobredimensionan el tema de la seguridad. Muchas veces vemos, por ejemplo, que es más importante para los medios de comunicación el que hayan asesinado a una persona que cualquier otro tema, que probablemente, aun cuando eso es importante, pero que desde el punto de vista de una visión constructiva y educativa de comunicación, probablemente otro tema sea mejor que se plantee, por ejemplo, en una primera plana, que ese que tiene unos componentes de sensacionalismo que van más allá que cualquier otra cosa. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Sobre todo porque usted fue funcionario público y sabe de lo que yo le estoy hablando. Voy a contar otra experiencia. Primero... Pero es así, ¿verdad? Total. Hay una realidad. La noticia buena no es noticia. No, pero eso no tiene madre. Eso no puede. Vamos a ser sinceros. ¿A quién le interesa? Aparte, ¿cuál es el negocio de los medios? Vender más. ¿Qué es lo que vende más? Lo que naturalmente tiene que pasar y a que a nadie le llama la atención, o lo que excepcionalmente pasa, que pasa generalmente ahora, que vende más. Cuando yo fui juez, me tocó en mi estadía de 10 años en la magistratura 6 tomas de rehenes. En mi país se cuestionaba, porque hasta que yo llegué, con un hecho que fue emblemático en la Argentina, el 2 de marzo del año 2000, hubo una toma de rehenes del caso Paternal, famoso caso Paternal, en el cual, en una suerte de imprudencia lógica para el momento que sirvió mandar un mensaje al mundo criminal, adopté la figura de presidente del comité de crisis y participé en parte de las negociaciones con los captores en la situación misma en el propio teatro de operaciones. Lo que se cuestionaba ahí, a partir de que yo llegara y bajar un diseño de manejo de crisis con toma de rehenes, uno de los principios rectores... Pero usted eso lo reseña en una de sus obras. Sí, en el libro, Proyecto Daxi, claro. situación de crisis con toma de rehenes. Claro. Ahí explico cómo se resuelve protocolarmente, qué protocolo hay que seguir para resolver una crisis con toma de rehenes. ¿Y cuál es el protocolo que hay que seguir? Pero ahora se lo cuento, pero déjeme terminar esto, que creo era la pregunta. Los medios me cuestionaban, me decían, Irineo, ¿usted nos va a dejar filmar lo que está pasando? Mire, yo no voy a hacer todo lo posible para que ustedes no filmen nada, porque tengo miedo que me filtren la información al punto de impacto, lugar de cautiverio, y que el captor sepa
¿qué es lo que estoy haciendo? Pero me dicen los periodistas, pero Irimia, si ellos saben que los va a ir a buscar, sí, pero no saben cómo y cuándo. Entonces, ¿qué empezamos? Hablamos que el principio rector era aislar y contener el episodio. Hoy día, en la Argentina, si hay una toma de rehenes, no se ve el punto de impacto como se veían las primeras tomas de rehenes. Claro. Entonces, la otra pregunta me dice, ¿pero usted nos deja grabar? Yo los dejo grabar, todo lo que puedan grabar, grábenlo. Pero también le pido que la información me la dejen embargada mientras dura la crisis. Para no contaminarla. Muy bien, porque estoy en un quirófano y tengo que operar y no puedo haber gente extraña. Claro. Y es así que hoy los medios, en lo que hace a manejo de crisis, respetan los perímetros, no como lo hacían antes, que querían estar un poco más en la cara del captor y del rehén, viendo el sufrimiento del rehén. Porque es lo que vende. Porque es una noticia mala y no buena. Y dejó de ser un negocio atractivo ir a una toma de rehenes, porque hoy ya no pueden ver. Entonces yo los dejo filmar, embargan la información hasta que termine la crisis. Después que muestren todo lo que quieran, no me molesta, porque aparte hasta me sirve como control de calidad de que el protocolo se cumplió con forma manual. Qué bien. Ahora, vamos a los componentes del protocolo. ¿Cómo está formado? Del manejo. Bueno, en un manejo de crisis existen 4 grupos bien definidos. Está el comité de crisis, que es el cerebro de la organización. Es el que toma todas las decisiones durante un episodio de crisis. Pero hay 2 que son definitorias. O sigo negociando, porque hay indicadores que la negociación va en progreso, o vamos a la solución táctica, porque hay indicadores de violencia inminente. El otro grupo es el grupo de los negociadores, que son la voz y oídos del cerebro. Es el único canal de contacto que va a tener el punto de cautiverio con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque cuando aíslo el teatro de operaciones, no solo lo aíslo de que no me vean, sino que los que están en el punto de impacto, lugar de cautiverio, no puedan comunicarse con el mundo exterior. Corto televisión, celulares, teléfonos. Sensacionalismo. Le busco, lo presurizo. Y después tengo al grupo táctico o fuerza especial, que son los ojos, brazos y piernas del cerebro. Son los que materialmente van a resolver la crisis. Son los que toman los rehenes y son los que detienen a los captores. Y la fuerza regular policial es la que controla el perímetro más externo de la zona del teatro de operaciones, que no permite que nadie ingrese que no esté comprometido en la acción. Qué bien. Mediante la negociación, que es un proceso largo, y que ese proceso largo tiene una lógica importante, porque sabemos que cuando más tiempo baja la adrenalina y sube la razón, tratamos mediante técnicas que son reservadas de convencerlo al captor que es mejor negocio entregarse que seguir en esa actitud. Y hoy la Argentina tiene un 96% de resolución de tomas de rehenes mediante la vía de la negociación. Quiero decir con esto, hemos traído a mi país una herramienta no cruenta dentro de las fuerzas policiales, que es hacer deponer la actitud de un delincuente donde tiene quizás a 3 o 4 personas con un arma en la cabeza. No hay duda, cuando uno lo oye a usted, y siempre uno termina concluyendo lo mismo, es que con la inteligencia que se combate la criminalidad. Dijimos que estamos en la era de la economía del conocimiento. Pero claro, los países se van a medir no por el oro, sino por la cantidad de cerebros que tenemos sumados dentro de nuestra geografía. Profesor, en nombre de la Fundación Institucional de Justicia, le agradezco. Me he sentido seguro bueno, haciendo este programa sobre seguridad con uno de los más grandes expertos latinoamericanos, yo me atrevería a decir, en todo el mundo. Así lo han reconocido los que han venido participando, los israelíes, de la capacidad que tiene usted para tratar un tema tan delicado y tan en boga como el tema de la seguridad ciudadana. Así que en nombre de la Fundación le agradezco a usted, a la Fundación Global, a Josefina Reynoso, que me permitió hacer este programa, o me autorizó a poderlo hacer con usted. Así que le agradezco. Yo le agradezco a usted su carácter de autoridad de esta fundación, y le agradezco a todo el pueblo dominicano, que siempre que he venido acá me he sentido en casa. No hay duda. Así que
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.